Buenas tardes, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Gledys Natalia Barra, acompañada de mis compañeras Jessica Valentina Cuervo Gómez y Juliana García Naranjo. Somos estudiantes de psicología y actualmente estamos desarrollando una actividad académica relacionada en el campo de la psicología jurídica. En el profundamente su disposición para concedernos en estas tres cuyo aprender las experiencias y desafíos que enfrentan los profesionales que trabajan en instituciones como la comisaría de familia, tanto en la atención a víctimas como en el abordaje de personas responsables. Como queremos explicar brevemente el consentimiento informado, el cual es un requisito ético y académico de nuestra formación profesional. Esta entrevista tiene exclusivamente académicos. La información que usted nos brinde será tratada de manera confidencial y anónima y no se incluirán datos que permitan su identificación personal ni de la institución, al menos que usted lo autorice expresamente. Su participación es totalmente voluntaria, puede retirarse en cualquier momento o abstenerse de responder alguna pregunta si así lo desea, sin que esto genere alguna consecuencia. Con su autorización, ni usted, si usted está de acuerdo con estas condiciones, le solicitamos por favor su confirmación al consentimiento informado. Perfecto, sí. Queridos colegas en formación, están autorizados como a título personal también, como psicólogo de comisaría de familia, no como funcionario de comisaría de familia, sino psicólogo de la misma. ¿Listo? Oh, perfecto. Bueno, entonces a continuación iniciaremos con nuestra entrevista, la cual está organizada por secciones. Antes que nada, podemos preguntarle el nombre suyo completo. Perfecto, mi nombre es Diego Fabián Meneses. Un gusto para todos y todas. ¿Qué cargo o función está ocupando? Actualmente soy profesional universitario grado 3 de la Alcaldía de Florencia con funciones de psicólogo de comisaría de familia. Ah, ok. Doctor, Te estoy escuchando, pero un poquito entrecortado, ¿sabes? ¿Me hiciste otra pregunta? ¿y qué tiempo lleva en el cargo? Ok. En el cargo concretamente de psicólogo de comisaría de familia voy a cumplir, eh, llevo 2 años y medio, pero en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar aproximadamente 14 años, con una pausa de 3 años que hice psicología clínica, pero más o menos unos 14 años de experiencia en el sistema. Ah, bueno, señor. Vamos a empezar a hacerle las preguntas ya de la primera sección, compañeras, de su experiencia profesional. La primera pregunta sería, mencione título universitario de mayor nivel que posea relacionado al campo presente del estudio. Ok. Actualmente soy maestrante en educación, especialista en desarrollo de la infancia y la adolescencia y pues psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Podría describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución? Ok, dentro de Comisaría Familia cumplimos unas funciones, digamos, que están direccionadas por el Ministerio de Justicia, más concretamente nacen de la Ley 2126
La primera, pues, es una valoración inicial a todas las víctimas o presuntas víctimas de violencia en el contexto familiar. También están, pues, establecer niveles de riesgo de esas posibles víctimas. Hacer verificación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes si están inmiscuidos en un hecho de violencia en el contexto familiar. Obviamente, pues hacer esos informes de esas valoraciones o de esas verificaciones. Aquí también hacemos seguimientos a las medidas de restablecimiento de derecho de personas o niños, especialmente niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia. Entonces hacemos seguimientos a las medidas, que esos niños, niñas o adolescentes tengan pues un restablecimiento de los derechos. Hacemos recomendaciones técnicas a los comisarios, en este caso a la comisaria, para tomar decisiones en torno a la garantía de derechos. Si está envuelto en una situación de custodia copersonal que la enmarca en un contexto de violencia, pues asesoramos y damos recomendaciones técnicas al comisario. Eh, Eso como en términos generales, digamos que también hacemos actividades de promoción y prevención en torno a la violencia. Eh, Hacemos asesorías en torno a las rutas de atención. Hacemos de una u otra manera acompañamiento psicojurídico a las víctimas, dándoles un poco de luces sobre las rutas, porque muchas de ellas no saben que, digamos que hay dos líneas en torno a cuando llegan a la comisaría, hay como dos líneas de intervención, una es de la garantía de derechos cuando están inmiscuidos niños, niñas, adolescentes, y otra sobre procesos ya jurídicos en torno al restablecimiento de una víctima, ya por ejemplo de una mujer que está siendo víctima de violencia, pues orientamos sobre la ruta jurídica también en torno a eso. Entonces, eso, en términos generales, es como eso. Ah, otra pregunta, ¿cuál que Sí, casi no te escucho, tra- ¿sabes? Se te corta Sí, mucho. la compañera Natalia tiene como un poquito malo el internet. Si alguien me puede decir la la pregunta, Yo le hago la pregunta, ¿cuáles han sido los ¿vale? principales desafíos que ha enfrentado en su ejercicio profesional al tratar con víctimas o agresores? Pues mira, son varios desafíos, pero los principales es encontrarse con una debilidad en cuanto a las herramientas que tenemos en comisaría de familia, que incluso las herramientas están en la ley, ¿sí? La ley 2126, pero que esas herramientas o esa ley ordena especialmente a los gobiernos municipales o incluso departamentales en otorgar pues un poco más de andamiaje para poder ejecutar bien nuestras labores y de repente a veces eso no, pues no se da en la vida real. O sea, en la ley está, pero en la vida real de pronto no está. Entonces, eso ha sido uno de los principales desafíos, poder sortear esas carencias que se tienen en las comisarias de familia y a partir de esas carencias, pues tratar de cumplir. Es un poco complejo el tema, pero pues bueno, ahí vamos como avanzando poco a poco en eso. Eh, También luchar un poco con unos esquemas socioculturales de machismo también es difícil orientar también, digamos, a familias que están inmiscuidas en relatos también y en formas de crianza un poquito autoritarias, romper esos, digamos, que los parámetros o esas pautas ha sido complejo y se convierte también en un desafío. Digamos que eso en términos generales han sido como los principales. Vale. ¿Y cómo ha cambiado y evolucionado su rol dentro de la institución a lo largo de los años y qué factores han influido en esa transformación? El rol en todas las comisarías a nivel nacional se ha modificado bastante después de la ley 2126. Antes, por ejemplo, de la 2126,
las comisarías tratábamos temas de abuso sexual. En este momento, especialmente a partir de pronto me puedo equivocar en la fecha, a partir de la mitad de año del 2024, entró en vigencia que las comisarías de familia solo tratan única y exclusivamente hechos de violencia en el contexto familiar. Es decir, que casos de abuso ya no tratamos. Antes de esa fecha, antes de la mitad de la mitad de año del 2024, se trataban temas de abuso sexual. Entonces, ahí varía mucho el rol, varía mucho el tema de la evolución, ¿sí? Porque nos especificamos en el hecho de violencia, pero excluimos situaciones de abuso. Entonces ahí comienza a modificarse mucho eso, a especificarse temas de violencia psicológica, económica, física, ¿sí? Nos comenzamos a enfocar en eso y el tema de abuso lo trata directamente dentro de la ruta que se establece en la 2126, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces ahí digamos que eso es uno de las evoluciones que hemos tenido dentro de nuestros roles en lo largo de estos 3 años, digamos. Ok. Buenas tardes, psicólogo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bien. Bien, pues continuamos con la sección 2, la cual tiene que ver con los procesos con víctimas. ¿Cuáles son los procedimientos establecidos en una institución para brindar atención psicosocial a las víctimas de delitos y qué protocolos guían dicha intervención? Ok. Eh, Como les estaba diciendo, el Ministerio de Justicia es el que rige todas las comisarías de familia, ¿sí? El Ministerio de Justicia da unos lineamientos claros para atender situaciones de violencia. El primero es que cualquier hecho de violencia en el contexto familiar tiene que ser tratado por comisarías de familia, ¿sí? Y la violencia en el contexto familiar no se entiende solo entre parejas, sino también se entiende personas que estén adentro de ese núcleo familiar. Pueden ser adultos mayores, pueden ser, por ejemplo, hijos que maltraten a esos adultos mayores o no precisamente adultos mayores, hijos que maltraten a sus padres, porque también se da esa línea eh, tíos que maltraten a los sobrinos que viven dentro del hogar. En sí, todo lo que circunde la convivencia en el contexto familiar, todo lo que esté ahí, todo lo que esté metido en una casa, entre comillas, y que suceda, digamos, violencia física, psicológica, todo eso es, digamos, lo que se hace, las acciones que se hagan en torno a eso, nos compete a nosotros. Entonces, cuando tenemos claro el marco de dónde nace, que no es solo entre parejas, sino también la mamá que agrede al niño, ¿cierto? El tío que agrede al sobrino, el abuelo que quizás le pueda pegar un correazo porque su cosmovisión y su patrón de crianza es autoritario y el abuelo se le dio por pegarle, qué sé yo, con un perrero en la espalda al niño, eso es muy, muy común en zonas rurales, por ejemplo. Eso es competencia de comisaría. Entonces, ahí la víctima, en ese caso, un niño, puede ser denunciada por un vecino, por ejemplo. Entonces, nosotros nos llega el caso, ha- hacemos una verificación de la denuncia, porque también se da falsamente a la mamá, sencillamente por hacerle el daño, entre comillas. Entonces dicen, hey, es que esta señora le está golpeando al niño, y uno va y verifica y resulta que no. Entonces hace una verificación de garantía de derechos. Entonces, por ejemplo, el niño, se hace una valoración de derechos, lado al colegio, que tenga los alimentos, ¿cierto? Que tenga un cuidado personal adecuado, ¿sí? Que tenga un aspecto personal adecuado. Ahí uno evalúa también desde su experticia si el niño a simple vista no está maltratado, si tú observas de pronto algún signo, ¿sí? O síntoma de violencia, si es un signo, es decir, es algo visible, un síntoma es lo que te puedan decir, un signo es lo que tú puedas ver, ¿sí? Entonces, tú ves algún signo o el niño manifiesta un síntoma, no es que mi abuelo me pega, es que mi mamá me pega, eso es un síntoma. Entonces, tú lo puedes remitir pues a una valoración médica.
y tú puedes decir, el niño está vulnerado en su aspecto personal, presenta hematomas en su miembro superior derecho, bueno, en fin, donde tú los puedas ver. Ahí ya, desde nuestra experticia, entonces verificamos los derechos, se lo comunicamos al comisario o comisaria, ¿sí? Que hay una vulneración a la integridad personal en este caso, que la marca la ley 1098 de 2006. El comisario apertura y nos ordena una valoración ya más a fondo, una valoración inicial, apertura un proceso administrativo de derechos. Nosotros hacemos la valoración e indagamos dentro del núcleo familiar quién puede hacerse cargo de ese niño o niña. Puede ser un papá separado, pues que de repente si está alegando una situación real, un hecho de violencia, pues se le otorga la custodia de cuidado personal a ese papá que va a garantizar los derechos de ahora en adelante, porque la mamá, pongamos el escenario, la mamá no los garantizó. ¿Por qué? Porque vulneró el derecho a la integridad física. Entonces, ahí pues se da una custodia copersonal a favor del papá y se hace un seguimiento de los derechos de ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Y obviamente pues ahí se evalúan cosas adicionales, de pronto que la presunta agresora pues reciba una orientación en pautas y estilos de crianza, que tenga una buena disponibilidad, bueno, en fin, ahí hay un proceso de seguimiento que puede durar 6 meses hasta 18 meses. Si ninguno de los dos padres es garante, porque por ejemplo la mamá le pega, pero el papá es un consumidor de sustancias, pues se lleva a ese niño o niña adolescente a un hogar sustituto y también se hace un seguimiento a la medida. Entonces miramos si es un tío, tía, abuelo que pueda hacerse cargo de ese niño en esos 6 meses primeros para poder reintegrar al niño a la familia, porque el niño tiene derecho a la familia. Entonces, eso en cuanto a los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las mujeres, víctimas de pronto de un esposo maltratador, de una expareja maltratadora, hacemos una valoración inicial. Esa valoración va acompañada también de una remisión a fiscalía. Ahí se inicia un proceso penal en contra del presunto agresor. Se le da una medida de protección a esa víctima y esa víctima, si hay niños, niñas, adolescentes, pues se regula el tema de custodia y posterior a eso, pues se hace unos seguimientos a esa custodia, a ese régimen y se da una medida de protección a favor de la señora o el señor, porque también hay mujeres que son violentas. O sea, obviamente en mayor medida se da que el género masculino es el de más incidencia de la violencia, pero también se dan casos que las mujeres, pues en menor proporción, pero se dan casos de que también ejercen violencia. Entonces, eso en términos generales es lo que hace la comisaría en cuanto a las rutas, en cuanto a, a eso que me estás preguntando. Listo. Perfecto. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que se encuentran al trabajar con víctimas en términos emocionales, legales y sociales? Qué pena interrumpir. Bueno, Compañera Valentina y Diego, qué pena, es que pues la reunión nos da un tiempo estimado de 40 minutos ajá, y ya se me va a vamos ya. acabar el tiempo. Entonces, yo voy a crear Y otro link. faltan 6 minutos, ¿no? Sí, 6 minutos. Ok. Entonces, Podría mira, crear si otro respondes link. a la última pregunta y cortamos y reiniciamos, no sé. Ah, vale. Sí, también. Ok, para responder esa última pregunta, en términos emocionales, para que el tiempo nos rinda, hay unos ciclos de violencia que las mujeres víctimas especialmente, o los hombres víctimas de los ciclos de violencia, no hablemos de géneros, hablemos de personas, las personas que están involucradas en un ciclo de violencia no lo identifican. Entonces, ese ciclo de violencia, los invito a que lean el ciclo de violencia. Ese ciclo de violencia puede ser mantenido durante décadas, ¿sí? Entonces, es una barrera emocional, una barrera psicológica, ¿sí? Para poder, digamos, tratar, es un obstáculo. A nivel legal, podemos decir que a veces muchos funcionarios no tienen claras las rutas. Entonces, al no tener claras las rutas, los funcionarios, estoy hablando desde los roles, desde el rol mío incluso, muchos de nosotros no tenemos claras las rutas, entonces ponemos, pues, digamos, me puedo sacar de ahí, pero muchos de nosotros ponemos como a dar paseitos a la víctima. No, vaya para la fiscalía, no, no vaya para ICBF, los ICBF nos mandan aquí
comisaría. Nosotros decimos, venga, no, pues que no es competencia de nosotros, por ejemplo, casos de abuso sexual, ¿sí? Que ya les dije que no hace parte como de nuestra competencia ahorita. Entonces, eso puede ser un bloqueo a nivel, eh, Dios, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Tuvimos ahí un corte. Sí, sí, estamos escuchando. Ok, y bueno, y a nivel administrativo tenemos unos bloqueos que fue el que les comenté al inicio, que hay a veces, no puedo generalizar, porque en muchos municipios de Colombia se cumple, pero desgraciadamente aquí en el Caquetá no. Hay poca disposición, o ha habido poca disposición administrativa para sanar las falencias de las carencias de las comisarías. Por ejemplo, tiene que haber una trabajadora social de lleno, por lo menos con todas las comisarías tienen que tener un secretario de despacho, no lo hay, ¿sí? Tenemos que tener, por lo menos ahorita estoy hablando desde mi portátil, porque yo no tengo aquí cámaras asignadas, yo no tengo aquí sistemas de audio, que la ley 2 dice, yo tengo que tener todas las herramientas para poder hacer incluso entrevistas virtuales, no lo hay. No tengo un teléfono bueno, la ley dice que tengo que tener hasta un vehículo para hacer verificaciones de emisión. No lo hay, yo lo hago en mi carro. Entonces, en ese tipo de cosas uno tiene que ser un laxo y hay que, pues, trabajar con lo que hay. Pero es un bloqueo administrativo que a veces impide hacer muchas cosas. En términos generales, para poder responder esa pregunta. Gracias, psicólogo. Pues no sé si ya nos envías el link y volvemos a entrar. Sí, ya Perfecto, se los vuelvo a listo, enviar. quedo pendiente. Listo. Vale, muchísimas gracias. Listo. Bueno, Vale. ya retomando con la sección 2, ¿qué estrategias se implementa para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Este, bueno, más que estrategias, son enfoques, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, bueno, en general en todas las comisarías de familia eh, y en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar se tienen que manejar enfoques. Primero es un enfoque de derechos, es entender que las personas que llegan a las comisarías de familia o al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, así sean niños, son personas que tienen derechos. Entonces tenemos que garantizar esos derechos de esas personas que son sujetos activos de esos derechos. Entonces, que ellos mismos pueden sugerir y que su voz es válida para que esos derechos pues, se cumplan de manera efectiva. Otro enfoque es, evidentemente, el enfoque de género. Es darnos cuenta que la persona que está frente a nosotros, entendiendo que el género es un constructo social, pero también que esa persona puede identificarse o no con ese constructo. ¿Me hago entender? Que, por ejemplo, una mujer asume su rol de mujer enfrentando unas vulnerabilidades históricas frente a los hombres, históricas y biológicas también. Una mujer es físicamente más vulnerable que un hombre en cuanto a fuerza, por ejemplo. Entonces, entendiendo que un hombre siempre cuando se va a enfrentar a una mujer de manera física, pues posiblemente pierda, ¿cierto? Si lo entendemos de esa manera, pues podemos dar cuenta de que eh, por ejemplo, hay muchos hombres que se aprovechan de esa fuerza física. Eh, y no solo eso, es identificar relaciones de poder desiguales, ¿sí? Por ejemplo, a veces, y es más, no a veces, es muy común que el hombre sea un proveedor económico y a partir de ese enfoque se aproveche. ¿Sí? Y ejerza violencia económica. Entonces, bueno, es importante no tener en cuenta como las estrategias, sino los enfoques. Otro también es que es un enfoque sistémico. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar tiene un enfoque sistémico, que todo lo que pase en la familia se va a ver afectado la educación,
se va a ver afectada también la salud. Entonces, entender que no es solo lo psicológico, sino también es lo biológico, es lo social, lo que se ve afectado. Es un enfoque y básicamente esos tres son los más importantes, más que las estrategias. Obviamente un enfoque diferencial, ¿sí? Que es que las personas hacen parte también pues, de unos ciclos vitales, ¿sí? Es un enfoque diferencial, que hacen parte de unas comunidades étnicas o no, ¿sí? Que hacen parte de unas poblaciones en situación de discapacidad o no, ¿sí? Bueno, ese enfoque también diferencial es muy importante. Yo creo que eso, en términos generales, como para que tengan ahí en cuenta. En su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Las principales áreas que se deben mejorar. Territorialmente tenemos un vacío. Es que, por ejemplo, no hay un hogar de paso. Somos la única ciudad capital del país que no tenemos un hogar de paso. Eso es terrorífico. Terrorífico para las víctimas y terrorífico para los profesionales, porque a veces no damos, no, a veces no damos, porque eso es una realidad, no damos garantías en torno a la protección de una mujer, por ejemplo, que está siendo víctima en su casa, de un niño que de repente tenemos es que vincular a un hogar sustituto que no es un hogar de paso, porque el hogar sustituto, la medida se tiene que mantener o se debe mantener mínimo 6 meses. Y de repente no es una situación que requiera una medida de tanto tiempo, sino de unos días, mientras que se ubica la familia a la que se puede recibir. Entonces, el no tener un hogar de paso es una de las principales, digamos, áreas que debemos mejorar como sociedad. Y eso depende de la voluntad política. Y ustedes que son jóvenes tienen que tener en cuenta que el hecho de ir a votar, si uno vota mal, puede votar mal todo, incluso el trabajo de nosotros, como psicólogos. Que haya un hogar de paso garantiza que haya un trabajador social, que hayan dos psicólogos, ahí están puestos de trabajo para nosotros. Entonces, eso como en términos generales. Eh, También que las personas que lideran, pues dejen tantas marchas. Eso ya es una posición personal, debo decirlo, ¿sí? O sea, ¿qué sacamos con tanta marcha si no tenemos un hogar de paso? O sea, eso es una bobada, eso es una contradicción, perdónenme que yo se los diga acá. No, qué pobrecito los niños, así pues pobrecito, pues en vez de hacer tanta marcha y pagarles al profesional que organiza las marchas, pues hagan un hogar de paso. Una vaina que yo no, a veces no entiendo, es súper contradictorio, ¿sí? Prenden velitas y un montón de cosas que me parece muy valioso, ¿sí? Pero si lo demás está completo, pues bueno, también vale eso. Pero siempre lo mismo y no actuamos como en lo que realmente tenemos que actuar, que son las circunstancias, las casas de hogar de paso, los proyectos que tienen que estar atendiendo, ¿sí? Ahí sí. Entonces vemos a los que gobiernan como, ah, sí, hizo una marchita, y ya, pobrecita la señora que mataron, pero siguen habiendo feminicidios. ¿Por qué? Porque al personaje que ponen ahí a dirigir, por ejemplo, X programa, no voy a mencionar porque después me meto en problemas, pues ni siquiera sabe la ruta. Está ahí porque es amigo del gobernador, amigo del alcalde. Y ya. Entonces, hay un montón de cosas que estamos mal y que tenemos que mejorar. Eso es, en términos generales. Listo, perfecto. Continuamos con la sección 3, procesos con agresores o responsables. Tenemos como primera pregunta, ¿qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Hay que decirlo, como les decía, como les comentaba ahorita, que para padres que han ejercido violencia en el contexto familiar en contra de su hijo, se da unas orientaciones en pautas y estilos de crianza. Eso es como uno de los protocolos, orientar en eso, ¿sí?
hacer campañas de prevención. Antes de que las personas lleguen acá, pues se hacen campañas de promoción y prevención de la violencia en el contexto familiar. Eso también puede ser un protocolo que establecemos acá previo, ¿no? Porque la OMS dice, lo que se haga antes de que la enfermedad aparezca va a ser mucho mejor para el sistema, ¿sí? Es como cuando nosotros los psicólogos, es como cuando tratamos una gripa. Primero la prevenimos, tomamos vitamina C, ¿cierto? Evitamos de pronto la lluvia, ¿sí? Nos protegemos bien. Eh, Así pasa en la psicología. Le damos información a la gente para que se proteja, para que no aparezca. Ey, ¿de qué es el ciclo de violencia? Pues enseñamos sobre el ciclo de violencia para que lo identifiquen, para que no pasen su... Le decimos a un adolescente cómo identificar un hecho violento en su casa y que no se repita. Por ejemplo, ahí prevenimos la violencia. Entonces, eso, hacemos prevención secundaria atendiendo a padres que han cometido alguna situación de violencia y prevención primaria atendiendo a adolescentes, niños, niñas y adolescentes y también a padres que no han vivido situaciones de violencia. Y ya, eso en términos de pronto de protocolos, por decirlo de alguna forma. En su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Mm, cuando la mujer es víctima de violencia, ya estoy hablando de los adultos, de cuando las personas adultas son víctimas de violencia, desde mi perspectiva, no está tan garantizado digamos que la rehabilitación del agresor. Eh, ya cuando se trata de adultos, que no hablamos de niños sino de adultos, un señor que agredió a una expareja, por ejemplo, la, el equilibrio, el cumplimiento se va más por la sanción que pueda tener desde lo penal, ¿sí? Entonces, si eso evoluciona en un juicio, pues evidentemente va a tener cárcel y va a tener de pronto unas sanciones pecuniarias si evoluciona desde un juicio. Antes de que se dé el juicio, dentro de lo penal, en la violencia en el contexto familiar, hay que recordar que no es un delito querellable, es decir, se va a ir a juicio, a menos que la víctima determine que va a dar un principio de oportunidad. Si el agresor no tiene unos hechos que haya cometido anteriormente, es decir, si es la primera vez que lo hace. Entonces la víctima le da la ley le da ese poder a la víctima de decir, venga, me acojo a un principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad es que el agresor dice, reconozco que la embarré, voy a resarcir, no voy a conciliar, porque no se concilia. Conciliar es que parte y parte dan algo, en este caso la víctima que va a dar, nada. Entonces resarce con dinero y con un perdón, evidentemente, y con una no repetición de los actos de violencia. Entonces, ahí podríamos decir que se garantiza, en cierta forma, que el agresor no vuelva a cometer, porque se da un seguimiento de 5 años. Cuando se hace un principio de oportunidad, 5 años el agresor no puede volver o si no, el proceso se activa y se va a un juicio y posiblemente se vaya a la cárcel. Entonces, podemos decir que sí sirve, en cierta forma, desde la sanción penal o judicial. Y desde los administrativos de derechos, pues lo que le estaba comentando ahorita, damos orientaciones sobre pautas y estilos de crianza para que pues no se vuelva a repetir. Si se vuelve a repetir, pues ya se le quita custodia copersonal del niño. Cuando ya se quita el niño de ese contexto que está sufriendo violencia, pues el padre como que reacciona y dice, hombre, si le estoy embarrando más la orientación de uno le puede decir, y la estás embarrando en esto, el comportamiento adecuado tiene que ser así, hay unas formas de corregir que son así, entonces tienes que adecuarte. Entonces yo creo que sí se garantiza en cierta forma desde esos aspectos que acabo de mencionar. Listo. ¿Qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? Aquí yo creo que voy a ser un poquito redundante en lo que les dije al principio, que es el tema de unas pautas y estilos de crianza autoritarios que están inquistados en nuestra sociedad y que la sociedad, en cierta forma, mm, digamos que avala. Decir, pero como a mí me pegaron y mire, soy un hombre de bien, ¿cierto? O a mí me pegaron, pero mire, soy una señora de bien. Entonces uno se pone a ver de bien, pero te estás pegando a un niño de 2 años, no como que no estás tan bien.
Ujú. Entonces, luchar contra esos esquemas, digamos, se vuelve un desafío, ¿sí? Eh, incluso ético en el sentido de que uno encuentra profesionales que avalan eso. Uno encuentra colegas que dicen, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo que le den un correazo, pero no, castigar con ira no es adecuado. Entonces, eso se vuelve un desafío ético, ¿sí? No verse como seducido cuando un colega te dice, hey, es que no hay que pegar, no, venga, no. Entonces, dirimir esas cosas se vuelve un desafío. Y que, pues, que las personas también son reincidentes, entonces se vuelve también un desafío con el agresor que es reincidente, que no entiende, porque uno tampoco pues quiere hacerle, no quiere hacer algo que llamamos acá dentro del ejercicio profesional una acción con daño. Es decir, si yo retiro al niño de ese hogar, que quizás está viendo violencia, pero se lo va a entregar a un hogar sustituto, pues no va a tener no va a tener de pronto el afecto como se tiene con la mamá, ¿cierto? Entonces se vuelve también un desafío. Eso se vuelve un desafío. Y se vuelve ético y también profesional. Es términos, digamos que, para responder la pregunta a ustedes. Y ya, última pregunta de la sección 2. En su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Mm, Ay, creo que sí, no mentira. Leí otra pregunta. ¿Qué herramientas o estrategias considera más eficaces en su institución para la intervención psicosocial con agresores o personas responsables de conductas? yo siento que las herramientas legales son muy eficaces. Es decir, un psicólogo que maneje la ruta penal, que sepa y le oriente a su usuario, ¿sí? Que si siguen corriendo en esa conducta va a tener acciones penales, ya como que dice, epa, hey, el delito de violencia es no querellable, o sea, te vas a ir a un juicio si llegas a cometerlo. ¿Sí? Entonces, ahí en cierta forma dice, te van a reseñar, la fiscalía te va a reseñar, te vas a ir a un juicio con un juez, posiblemente pierdas la custodia de tu hijo, o de repente vas a terminar la cárcel si esa persona no quiere hacer un principio de oportunidad, ya hay suficientes pruebas para meterte a la cárcel, o sea. Ahí la gente como que reacciona y dice, hey, la violencia es como, es grave, es delicada. Puedes tener sanciones de procuraduría por décadas, de que si eres un profesional te van a sancionar, no vas a poder ejercer cargo público. Entonces, cuando tú conoces como psicólogo esas consecuencias y las compartes con la persona que quizás está sumida en su ego y en su dolor, porque quizás, qué sé yo, no puedo entrar a justificar la violencia, pero dentro del victimario su violencia puede estar justificada. Entonces, también tengo que darme cuenta de aterrizar a esa persona que está delante mío que la violencia no está justificada y por el contrario va a ser castigada. Entonces ya es tener esa herramienta de la ruta penal y de las consecuencias es muy útil, ¿sí? Adicionalmente a las estrategias que podemos usar como psicólogos de reestructuración cognitiva, ¿sí? Terapia centrada en soluciones, psicoterapia de breve intensidad y de urgencia, bueno, todo ese andamiaje de pronto clínico que podemos también aplicar un poco. Eso es, digamos que lo considero eficaz con relación a los agresores. Vale. En la sesión 4 tenemos que colaboraciones interinstitucionales y equipo de trabajo. La primera pregunta es cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social como el ICBF, el INPE, la Procuraduría, la Policía o las casas de justicia, en esos casos que involucran a víctimas y agresores. Bueno, es un trabajo interinstitucional. Digamos, a veces la policía la primera que conoce el caso, digamos, de un niño que ha sido violentado en X barrio. Entonces, ellos no pueden tomar ninguna decisión hasta que la autoridad administrativa, en este caso si es de violencia, pues comisario, ellos vienen, la policía atiende el caso en la comunidad, traen al niño acá en comisaría, nosotros hacemos una valoración inicial, vemos pues la situación del niño, si es de violencia y se actúa como ya les dije.
se ordena, la comisaría puede ordenar una medida en hogar sustituto o en una red familiar diferente, puede ser papá o mamá o abuelo o tío. Entonces ahí la policía trabaja de la mano con comisaría, ¿sí? Comisaría puede remitir a fiscalía o al hospital, digamos, a la red sanitaria, para que haga valoraciones, para que también ejerza o se desarrolle una acción penal en contra de ese sujeto que de pronto cometió un delito de violencia en el contexto familiar. Entonces ahí se va articulando la ruta. Por ejemplo, un hecho de abuso sexual que conozcamos nosotros, lo que hacemos es remitirlo a ICBF porque ellos son los competentes. Y viceversa. Un hecho que conozca ICBF de violencia, ellos nos lo remiten a nosotros porque nosotros somos los competentes. Entonces es tener clara la ruta, que todos somos actores, pero cada uno tiene unas competencias dentro de esas rutas. Entonces así se actúa, digamos que de manera articulada, interinstitucional. La policía con su rol, nosotros también con el rol de dar, digamos, soluciones administrativas a los derechos. ICBF también en su mismo rol, que también es dar soluciones administrativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ya, en tema pues, de Procuraduría es más como ejerce como un ente de control de nuestras actividades, aunque Personería también, Personería a nivel municipal, Procuraduría ya a nivel nacional. Es como el garante de que los procesos estén bien hechos por parte de nosotros y por parte de ICBF. Y las casas de justicia enmarcan, digamos que dos actores principales, que pueden ser inspecciones de policía y comisarios de familia, ¿sí? También conciliadores de policía. Entonces, bueno, ahí ya inspecciones ya tratan otros temas, conciliadores también tratan otros temas. Pero nosotros, comisaría, estamos dentro del eje de las casas de justicia, que es violencia en el contexto familiar. Pero todos tienen su rolcito para poder articular las acciones para poder sanar. También todos ejercemos acciones de prevención y nos invitamos. Entonces a veces nos llaman a nosotros para que orientemos en X colegio o nosotros llamamos a la policía para que nos ayuden, por ejemplo, a hacer un desalojo, ¿sí? Bueno, dependemos el uno del otro para hacer ciertas acciones. Vale. ¿Qué aspectos considera prioritarios para fortalecer la colaboración interinstitucional con el fin de optimizar los procesos de atención e intervención en el contexto, pues, jurídico o de comisaría? Bueno, prioritario es lo mismo que dije ahorita, es que los funcionarios públicos tengan en cuenta sus competencias, porque hay una realidad, es que muchos no quieren asumir sus competencias. Entonces, por ejemplo, saben que es un hecho, por ejemplo, que no es de violencia, y eso pasa muy común, no es un hecho de violencia, pero le dicen al usuario que vaya a comisaría que ya de pronto le solucionan, pero no es un hecho de violencia, digamos, quieren arreglar un tema de custodia de personal, pero no está marcado dentro de la violencia. Entonces, como no está marcado dentro de la violencia, nosotros no podemos actuar. Entonces, es competencia exclusivamente ICBF, pero ICBF, ¿qué pasa? Por ejemplo, es un escenario. ICBF dice, no, vayan a la comisaría. ¿Por qué? Porque no tienen claro su rol. O el personaje que está atendiendo a esa persona dice, va a comisaría que ya le solucionan. Pero no son capaces de indagar más a fondo, de decir, hey, ven, pero ¿hay violencia? Esa pregunta es vital. De repente dice, no, es que no, yo solo quiero arreglar con mi mujer, con mi exmujer el tema de custodia, pero no, yo, ni hay violencia, ni yo le pego, ni me pegan, ni al niño le pegan. Entonces es un tema que ICBF tiene que solucionar, por ejemplo, pero lo remiten a nosotros constantemente para que solucionemos, decimos, pero si no hay violencia no podemos actuar. Entonces, esos errores pasan porque no, primero no indagan bien y segundo no quieren asumir como sus competencias, ¿sí? A veces quieren como desligarse de lo que les toca. Eh, por ejemplo, el tema de consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud, no es una violencia. Y como consecuencia de ese problema de salud, hay dificultades en la familia, evidentemente, pero eso es un síntoma, porque la base es consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud, no es violencia. Que hay una consecuencia que es dificultades en el seno de la familia. Pero toman eso como un diagnóstico principal. ¿Para qué? Para enmarcarlo dentro de un hecho de violencia y la situación de base, el diagnóstico principal, es consumo de sustancias psicoactivas.
que traen, obviamente, dificultades familiares, pero las dificultades familiares no es el diagnóstico principal. El diagnóstico principal es consumo de sustancias. Entonces se tiene que tratar por la EPS y se tiene que tratar como un problema de salud, no como un problema social, de violencia. Entonces ahí también, cuando no tenemos claro el diagnóstico principal, pasa muy común que es un niño o un adolescente que tiene consumo de sustancias, que evidentemente pelean, discuten dentro de la casa. Entonces, como discuten, remitamos la comisaría que falla es violencia. No, el diagnóstico principal es consumo de sustancias, tienen que ir por la red de salud. Entonces, eso es digamos que una mala praxis, en cierta forma, para no asumir su rol, para no asumir su competencia. Entonces, como que, venga, vaya para allá. No, es que el niño me dijo que tiene problemas de familia. No, pues, sí, obviamente los va a tener porque pues, está consumiendo. ¿Sí? El diagnóstico principal es el consumo. Es muy común que remitan este tipo de casos. Pues evidentemente nosotros decimos, es un problema de salud, no es competencia de comisaría sanar esos problemas de salud de consumo de sustancias. No tenemos las herramientas. Pues bueno, ahí va. Vale, ¿cómo se desarrolla el trabajo interdisciplinario en su institución al abordar casos que involucran simultáneamente a víctimas y agresores y qué dinámicas favorece una intervención integral y ética? Víctimas y agresores. Mira, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, hacemos un abordaje desde trabajo social, en el caso de comisaría de familia, ¿sí? Se indagan las situaciones familiares, el entorno de vivienda, ¿sí? Eh, También desde lo psicológico y desde lo médico. Ahí digamos que se desarrolla el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Eh, Y, por ejemplo, si nos damos cuenta dentro de la verificación que hay un hecho de violencia, pues determinamos a partir de los conceptos de trabajo social y de psicología, pues que quién es el más garante de esos. Pero obviamente tengo que yo tener el concepto de cómo vive esa persona en la casa. Porque qué tal que en la casa, ay, sí, pues de repente la señora usó el castigo físico para corregir a un niño, pero el papá, cuando va y se le hace una visita domiciliaria, el papá expende sustancias psicoactivas. Necesita el trabajo social que verifique las condiciones del otro lado a ver cómo estamos. Entonces ahí se hace un trabajo interinstitucional, perdón, interdisciplinario. Y ya, se abordan ahí de pronto agresores y víctimas. No se mezclan, tratamos de garantizar, como les digo, el enfoque de derechos, que sea el niño, que se garantice el derecho pleno, no es acción con daño. Pues le pegan allá donde la mamá, pues mandemos del papá. Pero pues, ¿qué vamos a hacer donde, por ejemplo, expende sustancias? No, pues le vamos a hacer un daño peor al niño. Entonces buscamos el mejor escenario que garantice los derechos en ese caso. Vale. Pues bueno, esa dinámica, ¿qué dinámicas favorecen una intervención integral? Pues que cada uno tenga claro pues su rol, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la trabajadora social pues nos va a dar un concepto, que esa trabajadora social también tenga ese mismo enfoque de derechos, ¿sí? El enfoque de interés superior del niño y garantizar los derechos de ese niño, niña, adolescente. Eso garantiza pues una intervención ética. Que como un poquito malo el internet. Ya. ¿Qué importancia le atribuye a la Hola, ¿qué capacitación pasó? continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica, particularmente en lo que respecta al abordaje de víctimas y agresores y cómo impacta esto en la formación en la calidad de las intervenciones? Pues es de vital importancia que todos los funcionarios, incluidos auxiliares,
incluidos comisarios, incluidos trabajadores sociales, incluidos psicólogos, sepan sobre la ruta jurídica. Porque de repente cuando viene una persona a X lugar víctima, pues que ese funcionario, así sea el auxiliar, pues tenga claro cómo orientar y hacia dónde orientar, ¿sí? Entonces, de vital importancia para dar respuesta adecuada a las pues, pues la víctima de pronto va a comenzar a patinar y corre riesgo de que haya, por ejemplo, un feminicidio, de que no, ya no me respondieron porque me atendió un señor o una señora que no tenía ni idea. Entonces, claro que es de vital importancia la capacitación en rutas. Eh, es de vital importancia que se sepa sobre las rutas jurídicas de atenciones, de víctimas, de violencia. Que de repente una persona que no esté capacitada y llegue a un caso de abuso y no sepa que, por ejemplo, nosotros en comisaría no atendemos abuso y comience a darle un protocolo, o un psicólogo que no tenga claro que aquí no atendemos y comience a revictimizar un niño, una niña o una señora que fue abusada. Es una mala praxis. Entonces es de vital importancia y aparte se mete en un problema legal delicado. Entonces, bueno, es importante, digamos, esa, esa capacitación continua a los funcionarios y pues que impacta directamente en que se le dé solución o no a las víctimas. Eh, bueno, en algunas reflexiones y recomendaciones desde su experiencia profesional, ¿cuáles considera que son los principales desafíos en la aplicación de la psicología en la comisaría de familia, en su contexto institucional y social, y cómo ha influido esto en su práctica diaria? Bueno, pues considera que son los principales desafíos de la aplicación de la psicología jurídica. Mm, esa pregunta está. Bueno, primero que todo, el desafío es estar actualizado, ¿sí? Si tú como psicólogo jurídico no estás actualizado en las últimas leyes, por ejemplo, de esa, la 2126 que regula las comisarías, pues no sabes que, por ejemplo, ya no tenemos competencias en abuso sexual. Entonces, un psicólogo jurídico que vaya, es que, por ejemplo, no, es que comisaría de familia no hizo la valoración del niño que fue víctima de abuso sexual. No, pues que nosotros ya no hacemos. Entonces, que esté empapado de las leyes, ¿sí? Actuales. Entonces, que esté en constante actualización. Eso siento que es un principal desafío para el psicólogo jurídico, más para el jurídico, ¿no? Eh, porque pues eso puede influir en la práctica diaria. Ahora, ¿cómo influye en la mía? Mm, pues por lo mismo que estoy diciendo, o sea, si yo no estoy actualizado, puedo hacer una mala praxis, Sí. ¿sí? Puedo meterme con leyes que ya están pues mandadas a recoger, que ya de pronto están renovadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ley 1257 que es la ley de protección a las mujeres víctias, pues está vigente. Por ejemplo, y hay unos protocolos y a veces no se cumple, ¿sí? Y hay que decirlo también. Esa ley mucha gente no la sabe. La ley de 98 que es 2006 pero ha tenido actualizaciones. Entonces hay que mirar qué actualizaciones ha tenido. El principio de corresponsabilidad hay que tenerlo claro dentro de lo jurídico. La corresponsabilidad no es competencia, por ejemplo, en el caso de la garantía de derechos, no es solo competencia de la familia garantizar los derechos, es competencia del Estado, es competencia de la sociedad, ¿sí? Entonces, que un psicólogo jurídico sepa todo eso es de vital importancia para tener claro que el Estado puede fallar en la garantía de los derechos, que la familia puede fallar, ¿sí? Entonces, bueno, en lo técnico, pues en la construcción de documentos de peritazgo es importante que tengan una suficiencia. Y bueno, eso como para responder la pregunta así de manera rápida. Bueno, pues ya esas son todas las preguntas.
Muchísimas gracias por ¿Vale? sacar el tiempo y ayudarnos, porque pues la verdad yo sé que uno sabe que usted mantiene ocupado y todo, entonces muchísimas gracias por colaborarnos en este trabajo. Gracias a ustedes, espero que les vaya muy bien, que Dios les bendiga. Estamos ahí atentos, ahí ya tienen mi número, si tienen alguna duda adicional, pues estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias, psicólogo. Vale, vale, con gusto. Bueno, que esté muy bien. Hasta Vale, luego. nos vemos a ustedes, chao, que les Bueno, vaya hasta luego. bien. Muchas Me gracias. cuentan cómo les va, ¿no? Bueno, gracias. Vale, chao, Hasta luego. chao.